llegada de Milei y su mesianismo de ultraderecha, era de cajón que las relaciones con Venezuela iban a pasar por un mal momento. Vamos a hablar con Alicia Castro, que es la ex embajadora argentina, de otro gobierno, de otra tendencia, por supuesto, en Venezuela. Hola Alicia, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo digo que era lógico, casi de cajón, que iba a pasar esto, ¿no? Con un gobierno de esta naturaleza en las relaciones con Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que a veces usted tiene experiencia diplomática, ha sido usted embajadora también en el Reino Unido. Digo, hay países que pueden estar en las antípodas del pensamiento y eso no significa que las relaciones sean malas, ¿no? Bueno, no significa corte de relaciones y no significa provocar un robo como ha hecho el gobierno de Milei con un avión de propiedad del Estado venezolano, de la compañía Entrasur. Recordemos brevemente para quienes nos están escuchando, el avión de Entrasur era un Boeing 747 de propiedad venezolana que quedó varado en Ezeiza en junio del año 2022 con el gobierno de Fernández, y hubo una denuncia de estas que largan al aire, creo que López Murphy y Milman, de que podría tener alguna relación con algún hecho terrorista, al que se sumó la DAIA, para variar, simplemente porque estaba tripulado por iraníes y venezolanos, ¿no? Parece que en este país y algunos otros dominados por la prensa norteamericana, ser venezolano o iraní podría en sí mismo configurar algún delito, o por lo menos implicar hechos claros de racismo y de reacción política adversa. Entonces hubo una investigación, hubo un juicio que ganó el juez, el abogado penalista Maximiliano Rusconi, que era abogado de Venezuela, y los tripulantes fueron liberados porque no había absolutamente ningún delito, eran simplemente tripulantes, unos que estaban en capacitación y otros capacitando, porque el avión había sido de propiedad iraní, o sea que tenían una capacitación de rutina. Y sin embargo el gobierno de Fernández retuvo el avión por un pedido de Estados Unidos, porque se estaría violando una ley que tiene, según la cual, o más bien una resolución administrativa, según la cual un avión que fue fabricado en los Estados Unidos, al pasar de una compañía a otra, tiene que pedirle algún tipo de autorización a los Estados Unidos. Y este avión había sido vendido por Francia, primero por Francia, luego por Irán, a Venezuela. Entonces, una orden y una ley que no es vigente en la Argentina. A eso me refiero, embajadora, porque recién lo hablaba con el expresidente Pastrana por otro tema, que era el Plan Colombia, y yo hablaba como la intromisión norteamericana, ¿no?, en las cuestiones latinoamericanas, porque acá entiendo, yo puedo entender que haya alguna sospecha, cualquier cosa, todo es comprensible. Ahora, ¿por qué todo eso, si es que había, no se resuelve en la República Argentina? Bueno, se estaba tratando de resolver en la República Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, con la ineficacia que lo caracterizó, ineficacia que es en parte responsable del desastre que estamos viviendo hoy, no alcanzó a resolverlo. El tema estaba pendiente en la justicia, había una audiencia pendiente con el juez Vilena. Sin embargo, el juez permitió aparentemente esta maniobra absolutamente delictiva que configura un robo que hizo el gobierno de Milei, que en cuanto asumió, como usted antes decía, era previsible o era factible que se lo mandara a sus amos del norte. Hicieron volar el avión a los Estados Unidos en un vuelo irregular, fingiendo una matrícula que no era cuando pasaron los controles, siendo una matrícula falsa. Lo mandaron a Estados Unidos y en Estados Unidos lo vandalizaron, lo desguazaron y destrozaron un avión propiedad del gobierno venezolano.
Bueno, a partir de allí, esta situación diplomática con el país, que como decimos es lógica, también ocurre algo parecido, aunque vamos a ver cuánto dura con el tema del gobierno chino, del Estado chino, porque sabemos lo que significa China en el mundo económico mundial. Vamos a ver si la Argentina no negocia, y lo mismo pretenden o han pretendido con Brasil, pero digo, por ahora es retórico porque todo sigue funcionando, es decir, los negocios con Brasil habrán tenido alguna traba, pero siguen dándose embajadoras. ¿Cómo ve usted? Bueno, siguen dándose, pero hay retaliaciones. Sí, claro, seguro. Brasil, que compraba pollo a la Argentina, yo conozco bien esas operaciones comerciales porque cuando fui embajadora justamente en Venezuela, fue la primera vez que el Estado argentino exportó alimentos a Venezuela y eran operaciones comerciales muy importantes. Exactamente. Muy importantes para el Estado argentino, y ahora Brasil dejó de comprarle, China dejó de comprarle pollo a la Argentina y se lo compra a Brasil. Era un logro eso de comprar... Del compra de pollos chinos, ¿no? Era un logro que se había alcanzado, ¿no? Porque normalmente... Era un logro muy importante. Era un logro muy importante. Venezuela se había convertido en el primer destino de exportación de pollos de la Argentina. Fue muy importante en ese momento para los productores. Y quiero decirle otra cosa. Venezuela ha sido históricamente, desde Bolívar, un país hermano de la Argentina. Venezuela ha sido solidario con la Argentina. Venezuela ha sido inspirador, además más que inspirador, ha sido el promotor del rechazo al ALCA en la Argentina. Venezuela ha sido siempre un aliado a la hora de defender nuestra soberanía, sí, claro, en las Malvinas. Con distintos presidentes inclusive, no es un tema ideológico. Con distintos presidentes de todos los signos, y particularmente en los últimos años con los gobiernos de Chávez y los gobiernos Kirchner, y también con el gobierno de Maduro. Es un gobierno amigo que nunca ha tenido ninguna controversia con la República Argentina. Mire, recién hablamos con una cosita. Termine. Cuando yo fui embajadora, justamente porque vengo del sector de transporte y le asigno muchísima importancia al transporte aerocomercial como herramienta estratégica para el desarrollo político, geopolítico, comercial, turístico. Trabajé mucho hasta que logré hacer un acuerdo aerocomercial bilateral que le otorgaba a la Argentina la quinta libertad del aire. Es decir, es muy difícil de conseguir. Es decir, que la Argentina podía transportar pasajeros, carga y correos desde Venezuela hacia terceros países. No solamente usar Venezuela como una escala, claro, sino usarla como un hub, como para, hubiera sido importantísimo para que aerolíneas argentinas, por ejemplo, desplegara su actividad desde Caracas hacia otros países, hacia Estados Unidos y hacia otros países del Caribe. Teniendo esa posibilidad para desarrollar nuestra aviación aerocomercial, en cambio, Milei, que es a este punto, o hay que hacerle un juicio político o es inimputable, una de dos, ¿no? Porque no puede haber todos los días un sufrimiento distinto para el pueblo argentino en manos de un absoluto desquiciado. Entonces, en cambio de aprovechar estas facilidades, ahora se quejan de que Venezuela ha tomado la resolución de no permitir a la República Argentina transitar su espacio aéreo. Yo sé cuál es su posición respecto, por supuesto, al gobierno de Venezuela, pero recién lo hago porque los oyentes han escuchado. El expresidente Pastrana, el conservador Pastrana, uno de los padres del Plan Colombia, lo hablamos con él también, dijo que Venezuela es un narcoestado, que el gobierno de Maduro es un narcoestado. ¿Usted le contesta? No, yo no tengo nada que contestarle a Pastrana. Pero usted estuvo allá, sabe, conoce. Es una mentira. Eso, mire, el linchamiento mediático que sufre el presidente Maduro y que sufrió antes el presidente Chávez tiene que ver con las apetencias de los Estados Unidos de América, que, como decía Bolívar hace 200 años, parecen signados por la providencia
para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Lo dijo Bolívar hace 200 años y está vigente. Venezuela era y parcialmente sigue siendo una víctima de un linchamiento mediático, como hizo Estados Unidos con Irak y con Saddam Hussein. Había armas químicas en Irak, era el Estado terrorista que planteaba a Estados Unidos Irak, no, fueron mentiras. Usted recordará el secretario de Estado con un chirimbolo ante la Asamblea de las Naciones Unidas mostrando algo que era irreal, queriendo demostrar que era el principio de un arma nuclear y no fue una ridiculez, ¿no? Aquello Me gustó mucho la palabra chirimbolo. Pero es que fue así, ¿te acuerdas? Que apareció con algo que él después lo reconoció muchos años después, ¿no? Que no tenían pruebas de que... Muchos años después y 1 millón de muertos después. Sí, después de la invasión, por supuesto. 1 millón de muertos después. Fue demostrado que no había armas químicas. Lo mismo hicieron con Libia. Demonizaron a Gaddafi, mostraban esos lingotes de oro, los lingotes de Gaddafi, eso era el oro de Libia, que se lo secuestraron. Pero no era un régimen democrático y perfecto tampoco, ¿no? Algunas cositas, algunas cuentas tenía, ¿no? En todo caso era cuestión de los libios, ¿no? De los ciudadanos y las ciudadanas libias. Es cierto, después Gaddafi también tuvo algunos arreglitos con los norteamericanos, por lo que lo dejaron tranquilo un tiempito, pero bueno, son situaciones de presión. Lo que es cierto, y eso no es opinable porque son números, era el país más próspero del África. Sí, claro, Libia. Es cierto. Ingresaron, lo asesinaron, lo vandalizaron. Lo televisaron. Lo torturaron, televisaban mientras un joven con una gorra de los Yankees le martillaba la cabeza y él levantó los ojos al cielo y dijo, ¿qué te he hecho? Gaddafi mantenía un orden dentro de las 43 tribus que hacían vida, y hoy Libia es un desierto controlado por bandas paramilitares, y hay millones de muertos que han huido del mar. Eso es la matriz. Libia es lo que quiere aplicar Estados Unidos a Venezuela con mentiras de toda índole. Imagínense que si son capaces de secuestrar y destrozar un avión simplemente porque es venezolano, ¿de qué no serán capaces los Estados Unidos de América y sus aliados de la Argentina y del mundo? La última es reafirmar algo que usted dijo y que me parece sí que es grave, aunque algunos otros ya lo insinuaron, respecto al estado del presidente. Usted dijo inimputable, juicio político. Yo creo, nosotros Soberanos, la agrupación política a la que pertenezco, estamos preparando justamente un conversatorio, una conferencia con algunos destacados abogados. Rosansky, que ya ha iniciado un juicio político contra Milei, Rusconi, Barcesat. Estamos organizando un conversatorio público sobre si es correcto aplicar a Milei un juicio político, para que la ciudadanía piense. Mire, acá se ha perdido mucho tiempo. Ojalá hubiéramos invitado a Venezuela en muchas cosas. Primero, en el tipo de democracia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una democracia, un tipo de democracia representativa absolutamente obsoleta. La gente no se siente representada por lo que vota como sus representantes. Tendríamos que encaminarnos hacia una democracia participativa y protagónica, como hay en Venezuela, donde de verdad el pueblo decide. A los norteamericanos no les gusta lo que decide el pueblo venezolano, pero el pueblo venezolano lo decide. Y lo decide en la asamblea. Yo esto lo he visto con mis propios ojos. Sí, yo también lo vi. A mí particularmente no me termina de gustar, no me termina de convencer, pero eso es una idea mía. Hay otros que pueden opinar de manera distinta, como lo hace usted. Pero bueno, son situaciones. Pero usted ha visto la deliberación popular, seguramente, si estaba en Venezuela, ¿no? Sí. Las cuestiones se deciden en asambleas barriales, en comunas. En los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo. Hay un sistema muy activo de democracia participativa y protagónica. Si nosotros hubiéramos cambiado la Constitución, tema para mí clave,
tuviéramos un instrumento muy valioso como tiene la Constitución venezolana, que es el referéndum revocatorio. Sí. Nosotros no necesitaríamos hacerle a Milei un juicio por insanía o un juicio por falta de moral o un juicio por las cosas que dice y que hace, o por no darle medicamentos oncológicos a los que sufren cáncer, o por no darle comida a los que se están muriendo de hambre. Nosotros tendríamos una herramienta como es el revocatorio, que podría revocar el mandato del presidente, ministros, etcétera, a la mitad de su mandato. Y yo estoy segura que en Argentina funcionaría, por ejemplo, y tal vez hubiera funcionado también con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, que un presidente, un diputado, un senador, un ministro, una ministra que no cumple con su mandato, el pueblo puede hacer un referéndum revocatorio con un voto más del que aquellos votos con los que resultó electo, y revocarle el mandato. Eso sería muy útil como una herramienta popular. Alicia, gracias por atendernos, charlar con nosotros un rato. Gracias a ustedes. Y los que dicen que si la Argentina fuera Venezuela, mire, quiero decirle que en este momento muchos argentinos quisiéramos vivir en un sistema donde el pueblo es escuchado como es Venezuela. Gracias, Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela, también lo fue en el Reino Unido, habló con nosotros y su posición, que ella siempre ha sostenido respecto al régimen venezolano, al gobierno venezolano y al sistema que tiene Venezuela. Que yo dije la palabra régimen, algunos la utilizan, para otros es la democracia venezolana.